Hola, bienvenidos a una clase más de su propedéutico de teatro. Soy de la preparatoria número 3 y me llamo Ana Elena Briesca de la Cruz. Les voy a impartir el tema de teatro mexicano, teatro contemporáneo del siglo XX. Okay. Lo que se quiere lograr con este tema es que los alumnos y las alumnas tengan conocimientos generales acerca de las principales características del teatro mexicano contemporáneo, así como de tres de sus principales exponentes: Luis de Tavira, Juan José Gurriola y Ludwig Margules. Un contexto histórico. El teatro contemporáneo en México se puede dividir en dos etapas. La primera es el teatro tradicionalista, que va a abarcar desde principios del siglo XX, porque estamos hablando de un teatro contemporáneo, hasta 1930, más o menos. Esta etapa muestra una prolongación de la concepción del teatro del siglo XIX. Todavía va a tener ciertas características del teatro del siglo XIX, donde los modelos españoles aún se encuentran muy arraigados y donde las obras de teatro son un evento social al que se acude para el entretenimiento. Va a ser muy importante la Revolución Mexicana para hacer este salto hacia un teatro más nacionalista. Se va a buscar a partir de la Revolución Mexicana un teatro más de los mexicanos. ¿Okay? Luego tenemos la otra etapa, que es el teatro experimental, que va a empezar con el teatro de Ulises. Es un teatro ya más de vanguardia, de los vanguardistas. Con este grupo teatral se le va a abrir la puerta a un teatro vanguardista que da inicio a los foros teatrales con espacios alternativos y por lo tanto va a requerir de nuevas técnicas actorales y escenográficas. La escenografía se va a abrir a las posibilidades visuales y a la búsqueda de un público mucho más comprometido con la escena. Va a romper entonces con todos estos estatutos españoles que ya estaban muy establecidos y van a ser las primeras interpretaciones en México de obras de otras partes de Europa y de Estados Unidos, obras traducidas. Las principales características vienen con la escuela de Sequizano, que va a introducir en México el método actoral de Stanislavski, que fue desarrollado en Rusia, así como la biomecánica de Meyerhold, Meyerhold siendo discípulo de Stanislavski. Y le va a dar al teatro mexicano un sistema de actuación muchísimo más armado y, bueno, dentro del ámbito realista. También va a ser muy importante la promoción de las instituciones formadoras de actores. La Compañía de Ayuntamiento de la Ciudad de México en 1923, la Asociación Nacional de Actores en 1934, la Unión de Cronistas de Teatro y Música en 1942, el Instituto Nacional de Bellas Artes, que se fundó en 1946 y hoy es el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la Compañía Nacional de Teatro en 1972, el Centro Nacional de Investigación y Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli en 1981. Aquí se van a consolidar las escuelas de teatro. Luego va a venir Rodolfo Usigli, también es muy importante, cuyo aportación, una de sus mayores aportaciones es la profundidad psicológica y realista que tienen sus trabajos en las obras que él hace a partir de estructuras aristotélicas, viniendo esto de la poética de Aristóteles. Y por lo tanto, bueno, luego se abre paso a una dramaturgia mexicana con temáticas de protesta social, políticas, de corrupción, de pobreza, de violencia, dándole voz a los estratos sociales más bajos del país. Y bueno,
Como principales o uno de los principales exponentes, como dijimos al principio, vamos a ver a Luis de Tavira, que es director de escena, pedagogo, teatrólogo, dramaturgo y funda instituciones teatrales y del grupo de teatro épico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Luis de Tavira es el creador del método de análisis tonal, cuyas aportaciones han contribuido a la renovación de los análisis de textos dramáticos. Se va a ir hacia la semiótica del teatro, lo representado, el objeto que representa lo representado, cómo va a ser importante dentro de la escena. Tanto objeto puede ser físico como actoral o de acciones. Su obra despliega desde los más complejos y ambiciosos experimentos hasta la búsqueda más minuciosa y austera y rigurosa del teatro íntimo, de la intimidad del teatro, de la comunicación entre seres humanos que existe en una sala teatral cuando hay espectador y un mensaje que enviar al público. De hecho, Luis de Tavira habla mucho acerca de que una obra de arte, habla mucho acerca de que una obra de teatro debe ser construida a partir de armar un discurso para mostrar al público. La influencia de Luis de Tavira como pedagogo ha sido decisiva para los centros de formación teatral del país. Ha sido muy importante todo lo que ha realizado a partir de su pedagogía teatral. Por otro lado tenemos a Juan José Gurreola. Él era arquitecto, director de radio, cine y teatro, actor, escenógrafo, dramaturgo, pintor, fotógrafo, performer, incluso hasta músico. Era multidisciplinario. Él utiliza la escena con el propósito experimental en el sentido más alto de la palabra, en el sentido de buscar la combinación de una serie de elementos para llegar a un resultado desconocido hasta entonces, para llegar a una nueva verdad, que es precisamente la que el artista desea comunicarnos. O sea, dentro de todo lo que hacía, él tomaba recursos para escenificarlos dentro de sus obras, las obras que él dirigió y actuó. Su actitud lúdica renovó el panorama del teatro mexicano debido a toda esta dinámica de juego, de encontrar nuevas formas de expresión en el teatro con todo lo multidisciplinario que él era. Creía que la dramaturgia era una posibilidad de transformar la condición humana junto con la idea de que en el teatro se juega la vida. Su obra abarca todas las expresiones artísticas y su visión vanguardista sigue siendo la base fundamental de las actuales manifestaciones escénicas de nuestro país. Por último, tenemos a Ludwig Margules. Él es polaco, pero tuvo que refugiarse en otros países, entre ellos México, por la Segunda Guerra Mundial. Llegó a México y fue director de teatro, maestro de teatro y de cine, y fue fundador también de instituciones importantes dentro del teatro, dentro del mundo teatral de México. En su trabajo se reflejan las huellas de una guerra mundial y una auténtica obsesión por la forma de sometimientos del hombre y los mecanismos de poder. Él va a establecer ciertos juegos escénicos donde se tenga un rol, un estatus, que para él eso va a ser algo distintivo. La intensidad emotiva conseguida por sus actores y la lucidez en el análisis de la conducta humana distinguieron el teatro de este director. Él tenía muy bien entendido cómo es que se comportaba el ser humano y buscaba toda esa limpieza dentro de la escena.
que se consagró a formar actores capaces de reflexionar e imaginar, exigiéndoles con una disciplina histórica. Su trabajo se destaca por ser impecable, por esta misma disciplina que él exigía a sus actores. Conclusión. El teatro contemporáneo del siglo XX en México ha dejado un legado para los nuevos actores, con el reto de explorar y hacer un teatro de calidad que se acerque a todo tipo de públicos. Gracias.